El jardín de Paul Bowles. Un hombre que vivía en un pueblo lejano de las tierras del sur estaba trabajando en su jardín. Como era pobre, su tierra se encontraba en el borde del oasis. Toda la tarde excavó canales y cuando el día terminó, fue hasta el extremo más alto del jardín y abrió la compuerta que retenía el agua. Y ahora el agua corría por los canales hacia los macizos de cebada y los jóvenes granados. El cielo estaba rojo, y cuando el hombre vio que el suelo de su jardín brillaba como joyas, se sentó en una piedra a mirarlo. Mientras lo observaba, aumentó el brillo y él pensó, no hay un jardín mejor en el oasis. Lo invadió una gran felicidad y se quedó sentado allí largo rato y no volvió a la casa hasta muy tarde. Cuando entró en la casa, la esposa lo miró y vio todavía la alegría en sus ojos. Ha encontrado un tesoro, pensó, pero no dijo nada. Cuando se sentaron cara a cara para la cena, el hombre seguía recordando el jardín y pensó que, ahora que había conocido esa felicidad, ya nunca dejaría de poseerla. Se mantuvo en silencio mientras comía. Su esposa también se mantuvo en silencio. Está pensando en el tesoro, se dijo, y se enfureció porque creyó que él no quería compartir con ella el secreto. A la mañana siguiente fue hasta la casa de una anciana y le compró muchas hierbas y polvos. Se los llevó a la casa y se pasó varios días mezclándolos y cocinándolos hasta que hizo la medicina que quería. Luego, en cada comida, empezó a poner un poco del teucer en la comida del esposo. No pasó mucho hasta que el hombre cayó enfermo. Durante un tiempo fue a trabajar todos los días en su jardín, pero a menudo, cuando llegaba allí, estaba tan débil que sólo podía sentarse con la espalda apoyada contra una palmera. Tenía un sonido agudo en los oídos y no podía seguir sus propios pensamientos a medida que se le presentaban. A pesar de eso, cada día, cuando se ponía el sol y veía relucir de color rojo el jardín bajo esa luz, se sentía feliz. Y cuando llegaba a la casa por la noche, la esposa podía ver que en sus ojos había alegría. Ha estado contando el tesoro, pensó, y empezó a ir en secreto al jardín a observarlo desde detrás de los árboles. Cuando vio que él solo se quedaba sentado mirando el terreno, volvió a visitar a la anciana y se lo contó. Tienes que apresurarte y hacerlo hablar antes de que olvide dónde ha ocultado el tesoro, dijo la anciana. Esa noche la esposa le puso una gran cantidad de teucer en la comida y luego, cuando tomaban té, empezó a decirle muchas palabras dulces. El hombre solo sonreía. Durante un largo rato ella intentó hacerlo hablar, pero él simplemente se encogía de hombros y movía las manos. A la mañana siguiente, mientras él aún dormía, ella volvió con la anciana y le contó que el hombre ya no podía hablar. Le has dado demasiado, dijo la anciana. Ahora nunca te dirá su secreto. Lo único que puedes hacer es irte rápido, antes de que se muera. La mujer corrió a la casa. El esposo estaba tendido sobre la estera con la boca abierta. Ella empacó su ropa y se fue del pueblo esa misma mañana. Durante 3 días el hombre durmió profundamente. Al cuarto día, cuando despertó, fue como si hubiera hecho un viaje al otro lado del mundo. Tenía mucha hambre, pero todo lo que pudo encontrar en la casa fue un trozo de pan seco. Luego de comer eso, se dirigió al jardín al borde del oasis y recogió muchos higos. Después se sentó y se los comió. En su mente no había ningún pensamiento sobre la esposa, porque la había olvidado. Cuando se acercó un vecino y lo llamó, él respondió cortés, como si hablara con un desconocido,
y el vecino se alejó perplejo. Poco a poco el hombre fue recuperando la salud. Trabajaba cada día en el jardín. Cuando llegaba el atardecer, luego de observar la puesta del sol y el agua roja, volvía a su casa y se preparaba la cena y dormía. No tenía amigos, porque, aunque algunos hombres le hablaban, él no sabía quiénes eran y se limitaba a sonreírles y a asentir con la cabeza. Entonces la gente del pueblo empezó a notar que el hombre ya no iba a la mezquita a rezar. Hablaron entre ellos del asunto, y una nochecita el imán fue hasta la casa del hombre para hablar con él. Mientras estaban sentados allí, el imán trató de escuchar ruidos de la esposa del hombre en la casa. Por cortesía no podía mencionarla, pero pensaba en ella y se preguntaba dónde podía estar. Se marchó de la casa lleno de dudas. El hombre siguió viviendo su vida, pero ahora la gente del pueblo casi no hablaba de otra cosa. Murmuraban que había matado a la mujer y muchos querían ir juntos a registrar la casa en busca de sus restos. El imán se pronunció en contra de esa idea, diciendo que iría a hablar de nuevo con el hombre. Y esta vez fue hasta el jardín al borde del oasis y lo encontró allí trabajando feliz con las plantas y los árboles. Lo observó un rato y luego se acercó y habló con él unas palabras. Era bien entrada la tarde. El sol se hundía en el oeste y el agua del terreno empezaba a estar roja. Enseguida el hombre le dijo al imán: «El jardín es hermoso». «Hermoso o no», dijo el imán, «deberías dar gracias a Alá por permitirte tenerlo». «¿Alá?», dijo el hombre. «¿Quién es?». «Nunca oí hablar de él. Yo mismo hice este jardín, cavé todos los canales y planté todos los árboles y nadie me ayudó. No estoy en deuda con nadie». El imán se puso pálido, lanzó un brazo y golpeó al hombre con mucha fuerza en la cara. Después se marchó rápido del jardín. El hombre se quedó de pie con la mano en la mejilla. «Se ha vuelto loco», pensó, mientras el imán se alejaba. Esa noche la gente del pueblo deliberó en la mezquita. Decidieron que el hombre ya no podía vivir más en su pueblo. A la mañana siguiente, muy temprano, una multitud de hombres con el imán a la cabeza fue hasta el oasis en camino hasta el jardín del hombre. Los niños pequeños corrieron delante de los hombres y llegaron allí mucho antes que ellos. Se ocultaron en los matorrales y, mientras el hombre trabajaba, empezaron a lanzarle piedras y a gritarle insultos. Él no les prestó atención. Entonces una piedra le pegó en la nuca. Se levantó rápido de un salto. Cuando se escapaban, uno de los niños se cayó y el hombre lo atrapó. Intentó inmovilizarlo para preguntarle: «¿Por qué me lanzan piedras?». Pero el niño solo gritaba y forcejeaba. Y la gente del pueblo, que venía en camino, oyó los gritos y llegó corriendo hasta el jardín. Apartaron al niño y empezaron a golpear al hombre con azadas y hoces. Cuando lo liquidaron, lo dejaron allí con la cabeza tendida en uno de los canales y volvieron al pueblo, dando gracias a Alá porque el niño estaba a salvo. Poco a poco los árboles murieron y muy pronto el jardín desapareció. Solo quedó el desierto. 1964.